Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar nuestro culto de este domingo. Vamos a entonar una alabanza y en lo que le entonamos, hermano, hermana, en actitud de oración, vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a alabar su nombre y exaltarlo. Les invitamos a que canten con nosotros. Cantemos juntos. Solo a ti, Señor.
Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Deseamos que en la vida de tu familia, de tus seres queridos, Dios gobierne y sea con ustedes, hermanos. Himno número 683. Le vamos a pedir a nuestro pastor David Velázquez que en esta mañana nos comparta algo que el Señor nos ha preparado. Te pedimos que abras tu corazón
y abra su mente. Pastor. Damos gracias a nuestro Dios por los cantos, por la vida que nos permite vivir un día más. La situación que vivimos para muchos no es favorable, pero no deja de ser una oportunidad para conocer más profundamente a nuestro Dios y conocerlo más de cerca. Él siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta. Así es que sean todos bienvenidos un domingo más. Nos encontramos nuevamente en el santuario de la Congregación del Mesías, pidiendo a Dios que esta meditación llegue a su mente y a su corazón. También rogando a Dios que si esta palabra llega a usted, al igual que los anteriores mensajes, pueda compartir esta transmisión, pueda invitar de manera virtual a otras personas para que puedan conocer a nuestro Dios a través del canto, a través de la predicación, a través de las oraciones, a través de las lecturas bíblicas que hacemos. El día de hoy, primer domingo del mes de junio, mitad de año, que pronto ha pasado el tiempo, estamos a mitad de año. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar de esta manera? No lo sabemos de manera exacta. Hay fechas posibles, pero son tentativas, no es seguro. No sabemos cuánto tiempo más continuaremos. Pero mientras el Señor nos permita transmitir de esta manera y llegar hasta sus hogares, lo haremos de todo corazón y lo haremos con fe en el Señor. Porque para el Señor no hay barreras, no hay tiempo, no hay distancia. Así es que esa es nuestra oración. Le voy a pedir que ahí en su lugar incline su rostro y pueda acompañarme en esta oración que voy a dirigir. Bendito Dios, Padre perfecto, oramos en el poderoso nombre de Jesús para que tu palabra sea bálsamo a nuestras vidas, o sea, corrección a nuestras vidas, que nos confronte, que nos anime, que nos aliente, que nos haga ver nuestra realidad. Pero la intención no solamente es quebrantarnos, sino corregirnos. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, que este tiempo sea un tiempo de bendición, porque tú estás presente y porque tu palabra será expuesta. Permite llegar a los lugares, Señor, que tú has preparado, a las familias, a los corazones, y tu Espíritu Santo domine aquí este lugar y domine ahí en casa, donde se encuentra la familia, tal vez una persona, 2, 3, 5, tal vez más, no lo sé, pero que sea tu Espíritu Santo moviéndose en todos nosotros, hablándonos, porque lo necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La palabra es verdad. El que habita al abrigo del Altísimo morará en lugar seguro, en refugio, en protección. Eso lo aprendemos en la palabra. Pero como padres, ¿quién de nosotros ha sido instruido para ser papá? ¿Quién cuando se casó tenía en mente que iba a ser papá y anticipadamente tomó un curso? ¿Cuántos pueden hacerlo? De hecho, existen esos tipos de cursos. Si no es la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, cualquier otro curso sea bueno, pero no será tan profundo ni tan útil como lo es la palabra. En el mes de junio se celebra a los padres y estos domingos estaremos hablando a ellos, o a la mamá si es que es la responsable en casa por las circunstancias que haya tenido que pasar. Así es que estaremos tocando estos temas para los padres, y ser padre, hablando del hombre, no es fácil. No es fácil ser padre, y veremos aquí algunos ejemplos en la palabra de Dios. Le voy a invitar a usted que pueda abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 2.
Esta palabra, al ser una narración, tiene que ser leída en este orden. Por cuestión de tiempo y de manera didáctica, yo estaré saltando algunos versículos, pero la invitación es que usted no se quede solamente con lo que yo digo, sino que vaya a la palabra y lea todo el texto para tener la amplitud del mensaje y de lo que nos comunica. Cuando usted lee detenida y cuidadosamente, se vuelve una pasión leer la Biblia. Así es que yo le pediría que ahí en casa, posteriormente, pueda abordar este texto de manera apasionada. Puede empezar a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 o terminar todo el primer libro de Samuel. Insisto, de manera práctica y didáctica, estaré saltando algunos versículos. El tema de hoy, 2 errores fatales que los padres cometen. 2 errores fatales de los padres. El primer error. Estamos hablando del sacerdote Elí. En el tiempo de los jueces, hubo 14 jueces. Hasta Elí es el tercero, y después Samuel será el 14º. 14 jueces, los 2 últimos muy importantes para la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero ahora Elí entra en una situación bastante crítica y complicada, como padre, como sacerdote, como hijo del Dios verdadero. El primer error de los padres es no instruir a los hijos en el conocimiento bíblico, en la obediencia y en el temor de Jehová. Conocimiento bíblico, obediencia y temor de Jehová. Ese es un gran error que cometemos con nuestros hijos al no instruirles. Libro de Samuel, el primero, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Otras versiones dicen que eran hombres sinvergüenzas. Eran muy malvados, que eran perversos, que no obedecían a Dios, que no tenían temor de Dios. ¿Elí les habrá hablado de su Dios? Seguramente. Pero, ¿en qué tono se los dijo? ¿Y ellos de qué manera lo tomaron? Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuáles hombres? Los 2 hijos de Elí. Sus 2 amados hijos. Ahora, cuando la Biblia dice jóvenes, no son tan jóvenes. No crea usted que son unos párvulos o unos adolescentes. Según la tradición, y cuando Dios empieza a ordenar y dar instrucciones para el sacerdocio, para los levitas, al menos deberían de tener 20 años para ser levitas y poder estar al servicio en la casa y en la obra del Señor, y al menos 30 años para poder estar en el sacerdocio. Así es que jóvenes, muy jóvenes como usted piensa, no eran. Ya estaban maduros, ya tenían capacidad de razonar y de tomar decisiones. Era pues muy grande el pecado delante de Jehová. ¿Cuál era el pecado? Insisto, usted tiene que leer, yo parafraseo. El pueblo venía a este lugar y traía sus ofrendas. Traía los animales para ofrecer en sacrificio. Pero estos 2 hombres, estos 2 hijos de Elí, antes de que la carne fuera cocida, esa era la orden, cocerla. Ellos lo tomaban y tomaban la mejor parte para comerla asada. Cuando uno lee Levítico, Deuteronomio, empieza a ver todas estas ordenanzas, y de por sí los sacerdotes ya les pertenecían esas partes. La mejor parte del sacrificio de animales le pertenecía a los sacerdotes, pero anticipadamente tenía que ser ofrecida a Dios en sacrificio. Antes de que fuera ofrecida a Dios, ellos la tomaban. Ese era el gran pecado. Las ofrendas del pueblo, ellos estaban haciendo mal uso. Versículo 22 en adelante. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían
con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, dormir con las mujeres no era que se acostaban y dormían. Es solamente una frase que se usa para decir que tenían relaciones sexuales. Eran los sacerdotes del pueblo los que dirigían espiritualmente la comunión del Dios verdadero con el pueblo. A través de ellos se comunicaba mensaje, o ellos presentaban la necesidad a Dios del pueblo. Pero estos hombres eran perversos, eran malvados, dice el versículo 12. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Tome en cuenta este versículo 25. Elí, el sacerdote, y no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, el único que podía entrar al tabernáculo y poder tener un diálogo con Dios. Ese es Elí. Tiene conocimiento de las causas y de los hechos y de las consecuencias. Dice Elí: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En verdad que es grave el pecado. Para que Jehová resuelva que dos hombres tengan que morir es porque en verdad es grave el pecado. Cuando usted lee apasionadamente la lectura, verá que Dios cumplió esta palabra. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ve cómo las ofrendas ya le pertenecían, ya eran de ellos, lo hacían de manera incorrecta. ¿Cuál es el padre de Elí? Si vamos atrás en la historia bíblica, los dos primeros son Moisés y Aarón. Ellos son hermanos pertenecientes a la tribu de Leví. De ahí entonces Dios toma a Aarón para que su linaje tenga el sacerdocio. Así es que Elí pertenece a los levitas, descendiente de Aarón, al igual que sus hijos. Las principales funciones eran ofrecer los sacrificios, presentar el incienso a Dios en oraciones también, y llevar el efod, esa túnica o vestimenta sagrada, la cual se tenía que usar cuando se hacía las ofrendas o se presentaba ofrenda de pecado, de paz delante de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Hollado mis sacrificios, dice Jehová. ¿Qué es hollar? Hollar es pisotear, es mayugar de manera despectiva, es menospreciar, es despreciar algo. Es como si usted le llevara una flor a un ser amado. Y esa flor que usted entrega con tanto amor y tanto cariño, esa persona la toma, la azota en el piso y la empieza a pisotear. Eso es hollar y menospreciar. Eso hacían los hijos de Elí, e incluso Elí, con las ofrendas. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran. Ponga atención. Yo honraré a los que me honran, dice Jehová, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Esta es una palabra fuerte, es una palabra dura. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.
Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Morirían jóvenes toda la descendencia de Eli, la que pudiera haber. Jóvenes, 20, 30 años, como la edad de nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de la edad, 33 años. Y todo será por señal, esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Está hablando de Samuel, y al cual levanta después. Y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Después de que se saciaban de todo lo que querían, la descendencia entonces mendigaría pan, por deshonrar, por menospreciar las cosas sagradas de Dios. Entrando al tema y a la aplicación. La religión es una cosa, vivir la religiosidad puede frenar ciertas prácticas pecaminosas, pero jamás cambiará a la persona. Muchas veces la religión ha servido para eso, para contener la maldad de las personas, pero no las cambia de corazón. Ellos eran muy religiosos, tenían sus prácticas, pero tenían un corazón duro y desviado. Aún puede ser que nosotros mismos. Por lo tanto, no se trata de tener una religión, sino una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. El único que nos puede llevar a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Quién es Él? ¿Quién es este Dios? ¿Qué es lo que hace y por qué hace lo que hace? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Y las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Quedan respondidas o se responden en la palabra de Dios. Si usted no sabe quién es Dios, qué es lo que hace y de lo que es capaz de hacer, solamente está viviendo una religiosidad y no está conociendo al Dios verdadero. Estos dos hombres solamente hacían puros trámites, pero nada de corazón. Todo era carnal y banal. Vivir una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo transforma la peor fiera en un lindo menino. Esos corazones de piedra son cambiados a corazones de carne, sensibles y apasionados. Por lo tanto, se requiere vivir con intensidad y con profunda pasión una relación con Dios, para que en verdad valoremos que las cosas santas son santas y no se tienen que despreciar, menospreciar o pisotear y, como dice el texto, hollar. Incluso una Biblia es un texto sagrado que usted puede poner muchas cosas sobre ella y le puede servir de base o para poder nivelar algo. Pero si aún en eso usted no considera que esto es algo sagrado, no le va a caer un rayo si le pone algo encima. Pero el que contiene es tan puro y santo como el Dios mismo que la inspiró. Por lo tanto, debe de haber respeto, reverencia, amor y temor, lo que no enseñó Elí a sus hijos. El temor y la reverencia a Dios. Parece ser que el mismo Elí vivía una vida de religión. Hacía todos los rituales y los conocía perfectamente, pero su corazón estaba también entregado a sus hijos. Es lo que le dice Dios: has deseado más a tus hijos que a mí. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona se desvía de los caminos del Señor? No solamente afectará su persona, sino que afectará a su familia, afectará a su iglesia y afectará a su comunidad. Al menos en 2 ocasiones, y le invito a que vuelva a leer este texto. El pecado de estos dos hombres era contra todo el pueblo de Israel.
y afectaba al pueblo de Jehová. Ellos estaban felices y contentos y hacían lo que les gustaba hacer carnalmente, pero se les olvidó que afectaban a todo el pueblo. Más adelante, cuando usted lea esto, va a tener graves consecuencias, porque ese lugar donde adoraban a Dios, el tabernáculo, es llevado por los filisteos y es arrebatada la presencia de Dios de ellos por culpa de estos hombres. El segundo error grave, fatal, que los padres cometemos contra nuestros hijos es no estorbarlos en el pecado, no corregirlos. Estorbar a nuestros hijos es poner un obstáculo. Mi hijo está caminando en esa dirección, pero yo tengo que ponerme enfrente de él para impedir que continúe en esa dirección de muerte. De alguna o de otra manera yo tengo que impedir que él siga avanzando en su necedad, en su terquedad, en su pecado. Él insistirá y querrá avanzar, pero entonces yo pongo un obstáculo. Y en la brecha tiene que estar el padre, tiene que ser el primero. No va a mandar a la policía, o no va a mandar al tío, a la tía, o no va a mandar a usted al pastor, aunque estamos dispuestos. La responsabilidad es de usted, padre de casa, o en algunos casos la madre quien lleva la responsabilidad. Estorbar es ponerles un freno, es ponerles un alto a su desobediencia, a su camino obstinado de desobedecer. Esto se lo dice Dios más adelante al joven Samuel, cuando se le revela y se le manifiesta por primera vez. El sacerdote Elí instruye al joven Samuel lo que tiene que hacer en la tercera ocasión que Dios le habla. Él no sabía de qué se trataba. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Claro, lo que va a hacer Dios y lo que va a decir es para taparse los oídos, porque ese ruido es estremecedor e incluso increíble. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, lo que anticipadamente anunció con su profeta, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Se da cuenta? Dios sabe todo, pero Elí también lo sabía. Sabía la iniquidad en la cual estaba incurriendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ningún sacrificio sería suficiente, ninguna ofrenda. Por muchos carneros, por muchas ovejas, por mucha sangre derramada, dice Dios que ese pecado no será perdonado. ¿Se imagina a su hijo, el suyo, de usted, el propio, pecando contra Dios, blasfemando, y usted no haciendo nada al respecto para estorbarle? ¿Qué fin cree que tendrá si estos hombres fueron especialmente apartados por Dios para ese oficio? Incurrieron en este pecado de blasfemia y de ofensa y de humillación contra Dios. ¿Qué podrán esperarse nuestros hijos? Estamos bajo la gracia, es cierto. Gloria a Dios por eso. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero eso es lo que usted tiene que hacer en primer lugar. Hablar de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, con pasión y con amor. Y después estorbarles y aún así insisten y se vuelven obstinados en pecar. Elí no estorbó a los hijos. ¿Por qué no los estorbó? Le faltó corrección, le faltó disciplina para sus hijos, le faltó amor para Dios y amor para ellos. Y este es un grave error, que a veces amamos tanto a los hijos que preferimos hacer sus caprichos
complacernos que obedecer a Dios. Dios nos ordena obedecerlo a Él primero. Y cuando nosotros lo obedecemos, entonces todas las demás cosas vendrán en su tiempo y en su momento y conforme a su voluntad. No por arte de magia, sino porque Dios así lo ha ordenado. Aquella persona, hombre, mujer, que viole el primer mandamiento, tendrá la libertad de violar los otros 9 sin ningún problema. Y eso fue lo que hicieron Elí y sus hijos. Olvidaron el primer mandamiento, el cual conocían a la perfección. Si usted lo conoce, practíquelo y enséñelo a sus hijos. Porque cuando uno obedece el primer mandamiento, entonces los otros 9 son más fáciles de obedecer. Pero por alguna razón tiene el primer lugar ese mandamiento y la preeminencia. No es una casualidad. Dios sabe lo que hace y lo pone en primer lugar. Honrarlo, amarlo, servirle con todo. Conocer a Dios en primer lugar. Adán, cuando está en el huerto, ya tiene todo. Está toda la vegetación, todos los animales, y les ha puesto nombre, pero aún no ha conocido a la mujer. Y tiene una razón, porque primero tiene que conocer a su Dios, a su Creador, para después poder conocer a su prójimo, a su semejante. Los hijos de Elí no conocían a Dios, pero tenían ahí a las mujeres de las cuales se aprovechaban. Muchos de nosotros nos volvemos cómplices de los pecados de nuestros hijos. Y déjenme decirles, no solamente cómplices, responsables, en primer lugar, de sus pecados. Porque es nuestra responsabilidad. Si nosotros, en primer lugar, hemos instruido en el amor y en el temor de Dios a nuestros hijos, entonces estamos haciendo lo correcto. Si ellos se vuelven obstinados en desobedecer, es responsabilidad de ellos. Pero si usted no ha instruido en los principios y en las verdades bíblicas, usted no solamente es cómplice, es responsable de los pecados de su hijo y de su hija. Así es que le faltó corrección a este hombre. Cuando supo lo que estaban haciendo, solamente les dijo: ay, hijitos, ya me enteré que andan haciendo cositas malas. No tuvo el carácter y la determinación de corregir. La corrección duele, claro que va a doler. Por eso es corrección. Y la palabra corrección viene de la palabra ortos, ortopedia. Y sabemos que la ortopedia va a corregir cualquier anomalía física o en huesos. Y esa corrección al enderezar va a doler. Claro. Pero a nosotros nos duele corregir a nuestros hijos y preferimos dejarlos así, con sus caprichos, con sus berrinches. Tengan 5 años o tengan 30. Los hijos demandan más de lo que merecen. Y esto es cuando los hijos mandan en la casa y no el padre. ¿Qué le hizo falta a Elí? Falta de amor. Falta de amor por Dios y falta de amor por los hijos. Proverbios 3:12 nos dice la palabra: porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a su hijo. Si usted ama a su hijo, a su hija, y se está desviando de los caminos del Señor, corríjale. ¿Cómo? Hebreos 12:6. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si en verdad considera a su hijo, a esa personita que vive con usted, el amor le va a llevar a la disciplina y a la corrección, a la instrucción y a la corrección. Te enseño y te corrijo, te enseño y te corrijo las veces que sea necesario. Muchos de los presos famosos, incluso los anónimos, expresan un mismo sentimiento. Una vez que están presos en la cárcel, mamá o papá va a visitarlos y se quebrantan. Podrán ser asesinos, violadores, secuestradores, pero cuando ven a papá y a mamá se quebrantan. Y el argumento de muchos de ellos es el mismo: ¿por qué no me corregiste?
qué no me regañaste? ¿Por qué no me pegabas? Papá, ¿por qué no me ayudaste en este problema? ¿Por qué no me dijiste que era malo? Cuando trabajé en el penal, vi estas escenas que quebrantan, porque los padres perdieron la brújula y dejaron su responsabilidad a un lado. Prefirieron quedar bien con los hijos y deshonrar a Dios. Elí perdió el propósito como padre, y tal vez muchos lo hemos perdido. Nuestro propósito como padres es instruir, guiar y conducir a nuestros hijos en los caminos del Señor, para que tengan una vida terrenal de bendición y una vida eterna asegurada. Los hijos de Elí perdieron su propósito como hijos y como sacerdotes del verdadero Dios. Prefirieron hacer caso a sus pasiones y complacerse a sí mismos. ¿Será que acaso Elí estaba buscando aceptación de sus hijos? Porque eso suele suceder. Mis hijos me rechazan constantemente, algo tengo que hacer, consentirlos. Los consiento para caerles bien, y entonces ellos empiezan a abusar de esa confianza. Y al buscar tal vez Elí esta aceptación de sus hijos, entonces se olvidó de su relación con Dios y honrarlo sobre todas las cosas. ¿Acaso fue muy tibio Elí al responderle o corregir a sus hijos? Definitivamente fue muy débil, muy tibio. Debió de haber usado la autoridad en el nombre de Dios, la cual tenía, pero prefirió quedar bien con ellos. Lo contrario en ocasiones es que es el exceso o el abuso de la autoridad lo que pone una barrera con nuestros hijos, y eso propicia que ellos se desvíen y de vivir apegados a Dios. Elí fracasó como padre. Romper, quebrantar, violar, olvidar o omitir el primer mandamiento se convierte en el inicio de la perdición de cualquiera. Es el inicio del desastre. Y si yo sé esos mandamientos y no los practico, va a ser un desastre. Si yo los sé, los practico, pero no los enseño a alguien más, será un desastre para la vida de esa persona que está bajo mi responsabilidad. Le faltó autoridad a Elí. Hace algunos años, en el 2018, se leía un encabezado y decía así: no podía creer que mis padres me hubieran denunciado. Es la historia de Laura, una jovencita de 16 años, Barcelona, España. Son las 9 de la noche, esta jovencita llega a su casa, como ya era su costumbre de llegar tarde. Lo único que hizo su padre cuando entró a la casa, le dijo: no te cambies. Y si tienes que ir al baño, ve al baño, porque en unos minutos viene la policía por ti. Ella quedó desconcertada y no sabía qué estaba pasando, aunque conocía el motivo. Reconoció que fue llevada a prisión por agresión física en la familia. Sus padres fueron de los pocos que denuncian a los hijos por este tipo de actos. Aquel día, como de costumbre, salió desde temprano y llegó hasta tarde, y cuando llega a casa son las palabras del padre: la policía viene por ti. Este matrimonio había resuelto que la hija pequeña no estuviera en casa para que no viera cómo arrestaban a la hija mayor, porque la hija mayor había agredido a la pequeña, y fue la gota que derramó el vaso. Por 2 años esta familia vivió la violencia de esta adolescente, que ciertamente tenía problemas por los cambios de edad, ¿sí? Tenía problemas en la escuela por los estudios también. Tenía problemas con los compañeros por la falta de aceptación, o más bien el rechazo, sí.
Todo se conjugó. Incluso la madre la justifica en algún momento y dice, es que no supo llevar estas cosas. Y todo esto es verdad. Pero aquella noche cuando se llevan a Laura y le ponen un nombre ficticio, la pequeña niña está ahí. Cuando ve entrar a su hermana, corre y la abraza y empieza a llorar. Tienen que apartar a la pequeña y dársela a una tía para que se la lleve y no vea cuando vengan los policías y se lleven a su hermana. Laura dice que la primera noche que estuvo en la cárcel le pidieron que se desnudara completamente y la revisaron. Fue lo más vergonzoso que pasó. Solamente le dieron una playera y le dijeron, ahora busca un lugar en la cárcel y duérmete donde quieras. Fue la peor noche que pasó. Pero ella a los 15 años ya se ausentaba de casa. 3, 4, hasta 5 días. Los padres angustiados y afligidos hablaban a la policía, nuestra hija se ha perdido. Y como esto era tan constante y rutinario, los policías ya sabían y decían, este asunto se resuelve solo. Y así era la mayoría de las veces. Regresaba. Mientras se ausentaba, no decía dónde estaba, no contestaba teléfonos, no se comunicaba, nadie sabía. Mientras estuvo en la cárcel, su corazón empezó a generar odio y resentimiento contra sus padres. De por sí, anticipadamente ya lo tenía. Y dice la madre, ¿sabe cómo empieza todo esto con los hijos? Y si a usted le está pasando, es una voz de alerta. Primero empezó contestando mal. Después venían los insultos. Después venían las agresiones. E incluso llegó a romper varias cosas en la casa. Después llegó a ausentarse. Y muchas veces ya ni nos quería ver. ¿Se da cuenta del orden del desastre? Los padres obviamente estaban desesperados. Habían buscado ayuda con diferentes personas, pero nadie, ni el mismo gobierno les pudo dar la ayuda que necesitaban. Fue hasta que el padre tomó la determinación, esto no puede seguir así, y denuncia a su propia hija. La policía se la lleva. En pocos días el juez resuelve el caso. Determina que le dará una medida preventiva con libertad, pero bajo custodia. Consideró que no era necesario ingresarla a un reformatorio para menores. Pero déjeme decirle que aquel susto que llevó Laura era lo que necesitaba. Un año después de este acontecimiento, Laura es cambiada y transformada. Se ha vuelto una persona buena y humilde, dice la historia. Ahora comprende más a sus padres y sabe dentro de su corazón que cuando su padre la denunció fue por su bien. Él no tuvo el carácter de denunciar a sus hijos. Muchas veces nosotros no tenemos el carácter para confrontar a nuestros hijos y preferimos dejarlos así. Consecuencias hay muchas. La historia de Laura habla de un asunto social que nosotros, que tenemos relación con Dios, va a afectar igual a la sociedad y a la familia si nosotros permitimos que nuestros hijos sigan pecando y no nos volvemos un estorbo para ellos. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Hay muchas causas, principalmente que el padre no está entregado a Dios. De ahí se desprenden muchos problemas sociales. La homosexualidad, la pornografía, la promiscuidad, los embarazos, porque los padres han permitido que sus hijos cumplan sus caprichos. Si quieres y si no me voy, bueno, es mejor que estés aquí conmigo y haz lo que quieras. Ya no vayas a ese templo, no me gusta. Bueno, con tal de complacerte ya no voy a ir. Y las familias en estas circunstancias van de mal en peor. Por último, y como contraste, quiero mencionar al sacerdote, profeta y último juez, Samuel. Aunque déjeme decirle que disciplinar a nuestros hijos es bíblico.
Proverbios 23:13 dice: a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no lo matarán, pero sí lo librarán de la muerte. Y voy a leer 2 versiones más. No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán de unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarnos de la muerte. Versión Dios habla hoy: no dejes de corregir al joven. Aquí dice joven. Que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Si usted corrige a su hijo, a su hija, porque está tomando cerveza, porque empieza a agarrar el cigarro, créame que le librará de la muerte tarde o temprano. Jóvenes que mueren en la calle por estar en las drogas, en el alcohol o en algún vicio, le librará de la muerte de manera literal, y la palabra es sabia. Por último, los buenos padres, pero a veces con malos hijos. Samuel es uno de ellos. Samuel, capítulo 8, su primer libro, versículos 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, que por cierto Joel es Jehová es Dios. Y el nombre del segundo, Abías, que significa Dios es mi Padre. Jehová es Dios y Dios es mi Padre son nombres que glorifican y exaltan a Dios. Y eran jueces de Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Y entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí viene entonces otra etapa para el pueblo de Israel cuando pide rey. Jehová le dice más adelante a Samuel: no te desechan a ti, me desechan a mí. No quieren que yo los gobierne. El padre que no quiere ser gobernado por Dios, eso le está transmitiendo a sus hijos. Dios no te gobierna a ti, yo te gobierno y te voy a gobernar mal y a ti te va a ir mal. En pocas palabras, eso es lo que se dice. Pero aún hay padres piadosos, temerosos y reverentes de Dios que han cumplido fielmente, como Samuel, todas las instrucciones de cumplir la ley y de instruir a los hijos piadosamente. Y aún estos hijos son rebeldes. No quiero dejar pasar este tiempo, amados, porque no quiero dejar una carga sobre ustedes. Si el padre ha instruido bíblicamente y correctamente a los hijos, y aún así los hijos son tercos, obstinados en su pecado, aun cuando uno se ha parado enfrente y se ha vuelto obstáculo, y aún así persisten, si a ellos les va mal, no es culpa suya, es responsabilidad de ellos. Si usted tiene problemas con sus hijos, pero ya hizo lo que la Biblia ordena, descanse, esté tranquilo. Sé que le dolerá el hijo o la hija que se está perdiendo, pero es responsabilidad de él o de ella. Mas sin en cambio, si a usted le falta instrucción, tanto para usted como para sus hijos, es el tiempo. Es el tiempo de tomarlo. Concluyo con esta ilustración. Se hablaba de un pastor ejemplar, no solamente en la iglesia, sino en la comunidad, por la forma en cómo trataba a su esposa y la forma en cómo educaron a sus hijos. 6 hijos, todos, hombres y mujeres, ejemplares, bien dedicados, esmerados, esforzados, serviciales a Dios y a la sociedad. Eran ejemplos de hijos perfectos, y los padres estaban orgullosos de ellos. Pero llegó el séptimo, y el séptimo tuvo todo lo malo de lo que los otros 6 no tuvieron. A este se le juntó todo lo malo. ¿Qué pasó? Si los padres se instruyeron de la misma manera que los otros 6, los mismos principios, los mismos valores, el mismo amor, pero este salió rebelde.
Fue la tristeza de los padres. Y fue lo que la comunidad empezó a rumorar, que no sabía educar a sus hijos. Tal vez muchos de nosotros no sabemos la situación que está viviendo en su familia, pero el Señor sí lo sabe. Y usted también. Dice Dios, Él sabe en qué ha pecado. Nosotros lo sabemos. Corrijamos esos errores. Hay otros ejemplos en la Biblia de padres piadosos, sí. Está Manoah, su esposa que era estéril. Dios le concede tener un hijo, entonces viene Sansón, instruido como un hombre apartado para Dios, pero rebelde. Y ahí las consecuencias. Era un nazareo. Hizo todo lo contrario al nazareato. Resumo los 3 puntos. 2 graves errores y fatales de los padres. No instruir en el conocimiento de Dios, en el temor reverente a Jehová. El segundo, no estorbarles en sus pecados. Y lo tercero, aun siendo padres buenos, puede haber hijos malos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y oramos para que nuestras familias sean fortalecidas, para que no cometamos estos errores, y si los hemos cometido, nos des la capacidad, la fortaleza para poder enfrentarlos y enmendarlos con tu ayuda y en tu nombre. Nuestros hijos cada vez son más rebeldes, piden más cosas y exigen más cosas, como dice el texto, como la sanguijuela, que chupa y chupa sangre y jamás se sacia. Muchas veces así son los hijos. Ayúdanos, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Si a mí como padre me está haciendo falta instrucción, no es por falta de tiempo, es por falta de convicción. Y es por falta de amor a ti, y es por falta de amor a mis hijos. Porque si en verdad te amo a ti y a mis hijos, yo tendría que darles lo mejor. Lo mejor de esta tierra es tu palabra, es Jesucristo en nuestros corazones y es tu Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Fortalece nuestras vidas y a cada padre que nos ve y nos escuche en esta hora. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor confirme esta palabra para con tu familia, hermana, con los hijos. Vamos a tener un canto de confirmación, pero antes le pido a mi hermana Manuel que haga una oración por las ofrendas. Ahí desde tu casa, hermano, ora con nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha mantenido durante este tiempo, Señor, y nos ha dado el sustento. Reciba, Señor, estas ofrendas que vamos a depositar, Señor, y que sean para uso de su en este lugar. Bendíganos, Señor, y síganos fortaleciendo y síganos dando trabajo y sustento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yeah.
vamos a recibir la bendición apostólica. Ahí en sus lugares, si usted tiene alguna necesidad, pídasela a Dios, pídasela con fe. El trabajo de padre y de familia no es fácil, solamente Él puede y solamente Él sabe lo que nos hace falta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque a pesar de esta contingencia, Señor, estamos vivos. Nos mantienes en este lugar, y me refiero a donde cada uno de nosotros está. Estamos con la familia y estamos recibiendo tu palabra. Sea esta palabra una confrontación a nuestra carne, a nuestro espíritu, y nos permita corregir los errores que hemos cometido. Tú eres el Dios que puede cambiar corazones. Tú eres el Dios que transforma las vidas. A ti entregamos nuestra vida y nuestra familia para que nos cambies a la imagen de Jesucristo. Que podamos llegar a la estatura de ese varón santo y perfecto. Que nos esforcemos en el nombre de Jesús para poder ser mejor cada día y agradarte, alabarte y glorificarte y honrarte, Señor, darte el honor que tú mereces y la gloria. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro bendito Salvador, el amor de Dios al haber entregado a su Hijo y amado al mundo, y que la comunión del Santo Espíritu, quien nos mantiene unidos a ti, Señor, y entre nosotros los creyentes, sea con todos nosotros, desde hoy y hasta la eternidad. Amén. Iglesia, prepárate, porque Cristo viene. Maranatha, que volvemos juntos en 1906. Los